un fraternal abrazo de bienvenida a este su programa Té de Paz. Mi nombre es Lina Victoria Hernández Bonilla y hoy los invito a degustar Libérate de las tentaciones. Para iniciar este tema, miremos bíblicamente qué significa la palabra tentación. Tentación bíblicamente es la incitación a hacer algo que está prohibido. Y es que estamos claros que para los seres humanos todo es lícito. Hablamos del libre albedrío. Mas no todo es lo que nos conviene. Todo podemos hacer lo que queramos, pero no todo nos conviene. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque como toda acción, la tentación trae consecuencias. Y básicamente las consecuencias de las tentaciones es la muerte espiritual. Hay una palabra griega que es peirasmos, cuya traducción en los textos bíblicos normalmente es prueba. Pero cuando hace referencia al diablo, la traducción es tentar, tentación. Y es que somos seducidos por el enemigo. Dice la palabra de Dios que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Para qué? Para romper nuestra comunión con el Padre Celestial, para hacernos peores personas, para destruirnos. El adversario sabe cómo, cuándo y dónde tentarnos. Él la tiene clara. Entonces, este té lo que quiere hacerles ver es que vamos a estar enfrentados a las tentaciones, pero también tenemos herramientas y armas para enfrentarlas. Nos dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. No habéis sufrido tentación superior a la medida humana, y fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas. Antes bien, junto con la tentación os proporcionará el modo de poderla resistir con éxito. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí Pablo nos está recordando, dice, no habéis sufrido tentación superior a la medida humana. Nos está recordando que no somos los únicos en ser tentados por el maligno. No somos los únicos, todos, hombres, mujeres, van a tener tentaciones iguales o mayores que las nuestras. Nos está recordando que Dios es fiel. Nos dice, fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas. Dios es fiel y Él nos va a ayudar a enfrentar esas tentaciones. Muchos hombres y mujeres han sido tentados y han superado esas tentaciones con la fuerza de Dios. Si queremos ser victoriosos ante las tentaciones, no lo hagamos en nuestras propias fuerzas, porque somos humanos y seguramente vamos a fallar. Hagámoslo en la fuerza de Dios, en la fuerza de Cristo Jesús. Porque Dios nos está diciendo el texto, Dios nos promete enfrentar esas situaciones de tentación, de la carne, del mundo, del diablo. Nos ayuda, nos acompaña, nos muestra la salida. Junto con la tentación nos proporcionará el modo de poderla resistir con éxito. Dios nos va a ayudar, pero no lo hagamos en nuestras fuerzas, busquémoslo a Él. Recurramos a Dios, recurramos a Cristo Jesús. Ya es decisión nuestra. Él nos va a poner la salida. Ellos nos van a poner la salida. Pero es decisión nuestra si queremos tomar esa salida o no. No intentemos hacer frente en nuestras propias fuerzas, porque seguramente vamos a fallar. Pero hay otra situación, es que si alguna vez nos sentimos tentados a hacer algo malo, eso no nos va a convertir en malas personas. Y hay muchos ejemplos de personajes que han estado tentados a lo largo de la historia. Lo importante, lo verdaderamente importante es cómo hacemos frente a esas tentaciones, cómo reaccionamos a las tentaciones. Eso es lo importante. Porque cuando no rechazamos un mal deseo, va a llegar un punto en que llevarlo a cabo es inevitable. Pero también nos dice la palabra de Dios
No somos esclavos de los malos deseos. Nosotros podemos dominarlos. Ya les dije, con la ayuda de Dios Padre, con la ayuda de Dios Hijo y con la ayuda de Dios Espíritu Santo. Y es que el Señor nos ha proporcionado salidas, herramientas, armas para no caer ante las tentaciones. Una de ellas, evitar las tentaciones, tanto como cuanto no sea posible evitarlas. Los corintios tenían prohibido ir a las fiestas paganas, porque no solamente allí comían, sacrificaban y comían de lo sacrificado a los ídolos, sino que también se veía muchas borracheras y fornicaciones. Entonces les era prohibido ir a esas fiestas. Asimismo, miren hermanos, una de las principales focos de ataque del maligno son las familias, los matrimonios. Y por eso se ve tanta tentación de la carne. Entonces evitemos esas tentaciones de la carne, porque muy seguramente se va a caer. Tanto hombres como mujeres, eso es por igual. Si no evitamos esas tentaciones, los matrimonios pueden acabarse. Las tentaciones de la carne son fuertísimas. Ahí está el maligno, ahí está su mano, ahí está su obra. Otra herramienta que nos da el Señor para enfrentar las tentaciones. Cuando ya la tentación no tiene forma, o sea, se presenta de una manera imprevista. O sea, nadie la vio venir, fue de improviso, huyamos de ella. Así de sencillo. Pablo, en sus cartas a los Corintios, exhorta a huir de la fornicación y de la idolatría. Y en la carta a Timoteo, lo exhorta a que huya de la codicia y de las pasiones juveniles. Huyamos. Dicen por ahí, es mejor que digan aquí corrió que aquí cayó, algo así. Esa. Huyamos. Otra forma, la oración. Es una herramienta valiosísima. Es una salida valiosísima. Esa no nos puede faltar. Pedirle a Dios, pedirle al Señor, que nos dé la fortaleza para enfrentar las tentaciones. Que aleja de nosotros las tentaciones y que si se llegan a presentar nos da la fortaleza de enfrentarlas, de hacerle frente para no caer en ellas. Ya les decía hace un rato, solos no podemos, necesitamos a Dios. Es más, el mismo Jesús en el Padre Nuestro, si ustedes recuerdan, hay una parte que dice, perdón, no nos dejes caer en tentación. El mismo Jesús le pidió al Padre que lo alejara de las tentaciones. Hay otra herramienta valiosísima y es mantenernos ocupados, no dejarle tanto tiempo al ocio, tanta cabida al ocio, porque puede empezar a generar en la cabeza ideas y cosas. Entonces mantengámonos ocupados en cosas que verdaderamente valgan la pena. Evitar las malas compañías nos pueden incitar. Entonces, como vemos, hay formas de enfrentar las tentaciones. Y el hecho que tengamos tentaciones no quiere decir que ya hemos pecado, no. Ya les decía, lo importante es cómo lo enfrentemos. Si caemos en la tentación, pecamos. Pero el hecho que tengamos tentaciones no significa que estemos pecando. Es normal en nosotros los humanos que caigamos. Es tan normal que Adán y Eva tuvieron tentación y cayeron. Ellos sí pecaron, porque cayeron en la tentación. Es tan normal que hombres justos como Job, como Pedro, como el mismo Cristo. A Cristo le tentó el diablo 3 veces. Placer, poder y dominio. Lo tentó 3 veces. Entonces, placer, poder y fama. Entonces, miren que hasta el mismo Cristo fue tentado. Pero ¿qué hizo Cristo? Resistió. ¿Qué hizo Cristo? Recurrió a las Escrituras, porque en la palabra de Dios encontramos cómo hacernos fuertes y no caer en la tentación. Porque además, el enfrentar las tentaciones nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Nos lo dice Santiago, en Santiago 1:12, y nos lo dice Pedro. Esa es una forma de fortalecer nuestra fe. Entonces no nos sintamos mal, hermanos, porque vamos a enfrentar a las tentaciones, es normal y lo vamos a tener que seguir haciendo. Pero oremos, pero huyamos, pero enfrentemos.
y vamos a ver que vamos a poder superarlas. Nada es imposible para Dios y Él siempre está con nosotros. Y vamos a fortalecer nuestra fe en la medida en que enfrentemos las tentaciones que el maligno nos ponga, que el mundo nos ponga, que la carne nos ponga. No caigamos en ella. Eso es lo importante, no caer en ellas. Les agradezco mucho por habernos acompañado en este día. Los esperamos en nuestra próxima emisión de nuestro Té de Paz. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Dale like y comparte con todos tus amigos para que puedan disfrutar de este contenido. Y recuerda, nos puedes encontrar por Facebook e Instagram para descubrir más cosas. Adiós.